Saludos muchachos, el día de hoy vamos a ver el cambio de coordenadas de los vectores de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Para esto vamos a realizar primero la visualización de cómo se escribiría el vector en coordenadas polares. Recuerden que nosotros tenemos el tamaño del vector, el ángulo y el sentido nos los da las coordenadas. Entonces lo podemos escribir de esta forma: el tamaño es 13 newton, asumamos que estamos trabajando con fuerzas. El ángulo es 23 grados y va al norte partiendo del este. Si deseamos convertir ese vector a coordenadas rectangulares, la forma sencilla, si tenemos el gráfico, fuese realizar la proyección en los ejes. Es decir, vemos que en el eje de la X sería 12 y en el eje de la Y sería 5. Por lo tanto, lo podemos escribir de la forma que el vector A también se puede escribir 12 newton en X y 5 newton en Y. De igual manera, debemos conocer o recordar cuáles son los signos de la componente X y Y en cada cuadrante. Recordando que en el primer cuadrante las X son positivas y las Y también. En el segundo cuadrante las X son negativas y las Y son positivas. En el tercer cuadrante tanto las X como las Y van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante las X son positivas y las Y son negativas. Esto es lo básico que tenemos que conocer para realizar el proceso. Para realizar el proceso de conversión o de pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, cuando no podemos realizar la proyección en los ejes, se necesita el apoyo de la calculadora con las funciones trigonométricas seno, coseno y posteriormente usaremos también tangente. Entonces, ¿cómo se trabaja? Lo primero es visualizar nuestro plano. Siempre que nuestro vector tenga el ángulo con el eje de las X, ya sea del este al norte o del este al sur, del oeste al norte o del oeste al sur, es decir, que el ángulo parte del eje de las X, se va a trabajar de la siguiente manera. Utilizando el tamaño y el ángulo, vamos a pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares buscando las componentes. Para realizar esto tenemos que trabajar que la componente en X va a ser el tamaño del vector por el coseno del ángulo y la componente en Y va a ser el tamaño del vector por el seno del ángulo. Repito, siempre que el ángulo inicie con el eje de las X. Entonces, para los ejemplos que tenemos, podríamos trabajarlo así. El vector A tiene 130 newton, que es la magnitud, el ángulo de 23 grados y va del este al norte. Reemplazando en los componentes en X, vemos que en X nos da 120 newton, en Y nos da 51 newton. Como ambos valores están en el primer cuadrante, ambos van a ser positivos. Ahora, el vector D sería 140 newton, 60 grados, del este al sur. De igual forma, la componente en X se calcula con el coseno y la componente en Y se calcula con el seno del ángulo. Entonces, la Y es negativa porque estamos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante las componentes de la Y son negativas. Entonces podemos escribir el vector D como 70 newton en X menos 121 newton en Y. Coloquen pausa el video y realicen ustedes las conversiones del vector B y el vector C. Es importante que cuando tengo el ángulo de las X, si mi vector o mi valor tiene un ángulo inferior a 45, el valor de la X va a ser más grande que el valor de la Y. Caso contrario, si el ángulo es mayor a 45, el valor de la X va a ser menor que el valor de la Y. Importante que tengan eso en consideración, y si el ángulo es 45, ambos valores son iguales. Ahora, continuando, si tengo el caso contrario, es decir, trabajo con los ángulos complementarios, en este caso los ángulos que están con respecto al eje de las Y o partiendo del norte y del sur. Cuando trabajo con esto, de igual forma requiero el tamaño, la magnitud del vector y el ángulo. Y puedo calcular la componente en X y la componente en Y a partir de eso. Ahora cambia y va a ser lo contrario. La componente en X va a utilizar el seno. Ahora voy a utilizar el ángulo alfa porque es el ángulo contrario o opuesto. Y
la componente en y va a ser con el coseno, esta vez ángulo alfa. Verificando ahora con un ejemplo con el vector c, podemos visualizar que el ángulo es de 45 grados. En ambos casos nos va a dar la misma magnitud. En este caso, ambos signos son iguales porque estoy en el tercer cuadrante. Dependiendo del cuadrante, puede darme el mismo valor, pero signos diferentes. Pero como estoy en el tercer cuadrante, tanto la X como la Y son negativos. Pero siempre que el ángulo sea de 45 grados, el valor de la X va a ser el mismo valor que la Y. Y se va a escribir de la siguiente forma. Bien, debe haberles dado similar al ejemplo que hicieron anteriormente. Ahora, el vector B lo voy a trabajar de igual manera, 50 newton, 53 grados del norte al oeste. Entonces, X se trabajaría con seno y Y se trabajaría con coseno. Ahora, la X es negativa porque estoy en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante las X son negativas. Y el vector B me queda de la forma siguiente. 40 newton en X y 30 newton en Y. Es importante indicar que aquí podrían haber colocado en C al suroeste, sin necesidad de colocar ángulo, porque al decir al suroeste o o cualquier ángulo que sea 45, siempre está indicando suroeste 45 grados. Si hubiese dicho noroeste, sería 45 grados. Es importante que recuerden eso. Practiquen, realicen las conversiones de A y B y D, disculpen, utilizando el ángulo de 67 y de 30 y deben dar el mismo resultado que en el ejemplo anterior. Cuídense y saludos.